Queridos amigos, soy Marian Rojas Estapé y hoy nos encontramos en el podcast Encuentra tu persona vitamina hablando del apego. Las circunstancias de nuestro nacimiento y de quien estemos rodeados en la infancia influyen de forma decisiva en nuestro desarrollo como niños. En condiciones normales, esas figuras clásicas de apego suelen ser nuestros padres. También en otras circunstancias pueden serlo una madre soltera, los abuelos, un cuidador, un profesor, una casa adoptiva. El hecho de que un bebé sea prematuro y pase las primeras semanas de vida o incluso los primeros meses en una incubadora, privado del acceso de su madre, también tiene repercusiones en el mundo de los afectos y del apego. La conexión de los padres y los cuidadores con los bebés en los primeros años de vida define el apego. La manera en la que ellos perciben inconscientemente cómo les quieren y cómo cuidan de ellos tendrá un fuerte impacto en la forma en cómo se relacionen con los adultos cuando sean mayores, así como en el desarrollo de su personalidad, de su capacidad cognitiva y de su salud física y psicológica. Si eres padre, estas líneas pueden ayudarte muchísimo en el trato con tus hijos, pero mi intención es más bien llegar a ti como el niño que fuiste. Me interesa que entiendas tu historia como hijo o hija de tus padres, para entender cómo es tu comportamiento, tu salud y tu manera de relacionarte con el entorno. Sobre esto hay mucho escrito y en el libro le dedico muchas páginas a profundizar en cómo esto comenzó a interesarme hace unos años. Como seguro que ya conoces, hace unos años estuve en Camboya sacando niñas de la prostitución infantil. Una de las cosas que más me impresionó era cómo esos traumas, ese desapego de los padres, esa agresión sexual tan fuerte a la que estaban sometidas, marcaba su personalidad y su salud. En el libro te cuento el caso de Champey, una niña que marcó mi vida. Había sido violada en numerosas ocasiones y tenía todo su organismo, su cuerpo, su mente absolutamente bloqueado. Era incapaz de hablar y de relacionarse con el entorno. Y me pasé días a su lado intentando acercarme a ella y transmitiéndole: te toco sin herirte. Porque para ella cualquier contacto físico al que había sido sometida en sus últimos años era para ser violada por el entorno. Esas historias de Camboya me impulsaron a conocer incluso más el mundo del apego. Afortunadamente, si estás escuchando esto, probablemente no has vivido una historia como la de Champey, pero puedes haber vivido un abuso en tu infancia, unos padres que no te querían, un colegio donde no te sentías integrado, un hermano que te pegaba, un primo que te hacía de menos, y todo eso va a influir enormemente en quien te has convertido hoy en día. Como te digo, todos nosotros como adultos llevamos dentro el niño que fuimos. Tú, yo, cada persona somos el resultado de las circunstancias vividas y sobre todo de cómo hemos sido capaces de adaptarnos a aquello que nos iba sucediendo. Esa constante adaptación desde el mismo momento del parto define progresivamente quiénes somos. Como ocurre en un árbol recién plantado, nuestra identidad se fragua en la infancia. ¿Cómo te marcaron de pequeño los conflictos? ¿Cómo era la relación entre tus padres? ¿Cómo fue tu historia en el colegio? ¿Cómo era la relación entre tus hermanos? ¿Cómo fueron tus primeras nociones sobre la muerte? ¿Te sentías querido y comprendido por el entorno? ¿Existía afecto a tu alrededor? ¿Alguien te hirió y persiste esta herida en tu alma y en tu corazón? Puede ser que quizá no recuerdes tu infancia, y eso sucede porque es un mecanismo de supervivencia. Nuestro hipocampo, que es la zona que almacena los recuerdos, cuando se encuentra en un momento de muchísimo dolor, es como que se apaga. Evita recordar y se produce como una disociación de la mente y el cuerpo para que tu organismo no se esté dando cuenta, no sea tan consciente del daño sufrido. Y por eso puede ser que haya momentos de tu infancia que recuerdes de forma borrosa. Tu estado de alerta, ese famoso cortisol, tu sistema nervioso simpático, que es el que se activa en un momento de dolor o de sufrimiento, se queda activado en un momento de dolor o de trauma y por eso se borran cosas que existen en el hipocampo. Cuando yo entro en terapia en la historia del apego de cada persona, me doy cuenta que es una labor delicada y artesanal. Los relatos de infancia y de juventud son la causa última de muchos problemas de la vida adulta. La adaptación que ha ido fraguando nuestra personalidad es fundamental para entender la manera actual que tenemos de relacionarnos con el entorno, con la pareja, con los hijos o con el trabajo, pero sobre todo nos marca en cómo gestionamos nuestras emociones. Como psiquiatra y psicoterapeuta, me interesa mucho que comprendas tu historia, que comprendas cómo funciona tu mente y tu organismo. Considero fundamental ayudar a cada uno, a cada individuo, a comprender mejor su mente, su cuerpo y su historia emocional. Intento curar y aliviar las dolencias del alma acompañando a las personas en su conocimiento interior para sacar así su mejor versión. Y aquí voy a compartir contigo un tema fundamental. Durante muchos años observando las vidas de los pacientes, comencé a hacerles dibujos en unas hojas para que entendieran su personalidad y su historia personal. Muchas veces, al intentar transmitírselo en mis dibujos, yo dibujo muy mal, pero mis pacientes son capaces de entender muchas veces su historia cuando las plasmo en esos folios que se llevan a su casa. En mi libro he replicado algunos de esos dibujos para que tú puedas también entender tu historia. Quiero explicarte un concepto que yo le cuento a mis pacientes cuando acuden a consulta. Yo lo denomino los
cimientos emocionales. Durante nuestra niñez suceden acontecimientos que van a marcarnos toda nuestra vida. El cerebro asimila esas situaciones como conocidas porque lo vivido en casa se ve como normal. Y a esta base estructural que se forma yo la denomino la zona conocida del cerebro. En ella se asientan las bases, los cimientos emocionales con las que crecemos y esa es la zona de la mente que hará que detectemos como buenas o malas cosas que posteriormente sucedan en la edad adulta. Imaginemos a alguien que sufrió una infancia donde había un padre alcohólico, unos padres que se hablaban y trataban mal, una niñez en la que se convivió con agresividad o gritos, donde uno experimentó penurias económicas o una mala gestión del dinero. Todo ello ha dejado su pozo y ha tenido influencia en quien se ha convertido hoy en día. Te doy un ejemplo. Imagina que durante tu infancia conviviste con unos padres que se llevaban mal, donde existían gritos habituales. Eso se ha instalado en tu cerebro en lo que yo denomino la zona conocida. Cuando tú te vas haciendo mayor, los gritos, el conflicto, te sientes cómodo en él y muchas veces incluso eres capaz de activarlo o de crearlo tú mismo. Te meterás en relaciones conflictivas, en relaciones donde hay a veces agresividad o gritos o situaciones de extrema tensión. Esto sucede porque en tu cerebro, en tu mente, en tu historia emocional está instalado el grito como zona conocida. En tus cimientos emocionales eso se instaló y se creó cuando eras pequeño. Existen tres posibilidades. Que tú hayas sufrido esa situación de tensión y que no lo hayas curado ni superado, que tú lo hayas sufrido y que lo hayas superado y madurado de forma correcta, o que lo hayas sufrido pero que no seas consciente de llevar esa herida en tu corazón y por tanto que seas esclavo de las circunstancias y tengas relaciones dolorosas que sigan teniendo tu impacto en la edad adulta. Me interesa mucho que cuando leas Encuentra tu persona vitamina, te identifiques en dónde te encuentras tú, si has superado esa herida emocional o sigues replicando algunos de los patrones que instalaste en tus cimientos emocionales. Si estás escuchando esto y eres padre de familia, existe la posibilidad de que esto te genere mucha tensión y sensación de miedo o culpa al no saber educar de forma sana y adecuada a tus hijos. Leemos constantemente noticias o libros, vemos tutoriales, escuchamos charlas sobre educación y muchas veces sentimos que lo hacemos de forma defectuosa. En otros casos somos plenamente conscientes de que nuestros hijos están sufriendo y van a desarrollar un apego inseguro, pero no tenemos las herramientas para gestionarlo de otra manera. Quiero mandarte un mensaje. Hay esperanza y hay solución. Es cierto que el no haber recibido el amor sano durante la infancia puede generar falta de empatía en la edad adulta. Puede conllevar problemas de gestión emocional. En los apegos seguros, el niño aprende a conectar y a sintonizar bien con sus padres. En cambio, cuando los traumas han sido muy dolorosos, se produce un bloqueo en el cerebro y uno tiene más problemas para empatizar, para llevarse bien con las personas de tu entorno y gestionar los conflictos con las personas. A lo largo de los años, John Bowlby, Harry Harlow y la propia doctora Mary Ainsworth han investigado el apego en profundidad. Se han descrito dos tipos de apegos fundamentalmente, el apego seguro y el apego inseguro, que a su vez se divide en el apego inseguro ansioso ambivalente, en el apego inseguro evitativo y en el apego desorganizado. Quiero hablarte de Mary Ainsworth. Esta psicóloga americana trabajó en Londres en un proyecto dirigido por John Bowlby y ella fue quien continuó con sus estudios sobre el apego. Ella lo que hizo fue observar los efectos que se producen en el cerebro y en el organismo cuando se separan un madre y su hijo y las consecuencias que ello tiene en el desarrollo de la personalidad de los niños. Su experimento sobre la infancia y la mente siempre me han parecido fascinantes. A través de su investigación, que se denomina la Strange Situation, la situación extraña, quiso demostrar la teoría del apego de forma empírica. Lo recomiendo a todos los padres o educadores que estén interesados en entender más sobre el apego. En el estudio fueron examinados unos 100 niños de entre 1 año y año y medio. El análisis consistió en 8 fases, de unos 3 minutos cada una, pudiendo ser más breve si el pequeño se sentía angustiado o no lo soportaba. Entro a detallártelas. En la primera, la madre entra con su hijo en una sala donde hay juguetes. En la segunda, el bebé explora la sala y se acerca a los juguetes. En el tercero, una persona desconocida entra en la habitación. Durante los primeros instantes, la madre y el extraño no hablan entre ellos. Al minuto comienzan a charlar y al poco tiempo el desconocido intenta acercarse al pequeño. En el cuarto, la madre se marcha dejando al niño con el desconocido en la habitación. Es la primera situación de separación madre-hijo. Se observa la reacción del niño al quedarse sin su madre. En la quinta escena, la madre vuelve a la sala e intenta calmar al bebé si éste lo precisa. La persona desconocida se marcha de la sala. La madre se marcha y deja al bebé solo. Al poco vuelve el extraño para intentar conectar con el bebé y se observa cómo conecta ese bebé con una persona desconocida. Y finalmente vuelve la madre y el extraño se marcha de la sala. Lo que Mary Ainsworth buscó fue analizar mediante esta técnica cómo era la búsqueda de cercanía y de contacto del bebé con su madre, es decir, cómo interaccionaban, la facilidad o dificultad que tenía la madre a la hora de calmar a su bebé, cuánto tiempo y qué facilidad tiene el niño para volver a jugar tras ser calmado por la madre y qué sucede tras la separación con la figura cuidadora y con la presencia de un individuo extraño. Y tras estudiar estas variables, describió 3 estilos de apego. Lo que sabemos hoy en día es que estos 3 estilos de apego que se observan en la infancia cuando uno tiene entre 1 y 2 años van a perdurar en un porcentaje muy alto en la edad adulta. La clase de apego que un niño desarrolla en su infancia es fundamental en la manera en la que gestionará sus emociones, los conflictos, los afectos y las emociones. Es básico para entender las creencias que tiene sobre los demás y
sobre sí mismo. Y por otro lado, influye de forma importante en cómo se establece y mantiene las relaciones con otros durante toda su vida. Estos 3 estilos de apego son el estilo de apego seguro, que son niños que presentan conductas de exploración activa, que se disgustan cuando su madre se va, pero que cuando ésta vuelve tiene una respuesta positiva y se calman con facilidad. Luego está el estilo de apego evitativo. Me parece muy importante hablarte de este porque es muy frecuente hoy en día. Son niños que no lloran cuando se separan de sus padres, suelen concentrarse con sus juguetes, evitan el contacto cercano. En estos pequeños lo que existe es una desconexión de su mundo emocional y parece no importarles que su madre se aleje. Y luego, finalmente, el ansioso ambivalente. Estos niños reaccionan de forma muy ansiosa cuando su madre se va. Presentan conductas muy intensas y de protesta y lloran y se aferran a ella. Suelen mostrar rabia, no se calman con facilidad y no retoman la exploración. Cuando Mary Ainsworth observó estos resultados, muchos pensaron que los niños más fuertes eran los evitativos, aquellos que no lloraban, que su madre se marchaba y se quedaban tan tranquilos, que su madre volvía y seguían sin llorar. Pensaron que ese tipo de niños eran los más sanos, los más fuertes, los que se enfrentarían mejor a los conflictos del día a día. Pero los estudios fueron progresando y lo que se observó es que esos niños que parecían no inmutarse tenían taquicardias, tenían la piel alterada, tenían todo el aparato intestinal en estado de alerta y les había subido el cortisol. Es decir, estos niños eran los que iban a somatizar más en la edad adulta. Por lo tanto, ese estilo de apego que se forma en la infancia va a tener un impacto muy importante en la edad adulta. Algunos serán más traumáticos, existirán quizá heridas profundas, pero ¿de qué depende que un apego traumático se convierta en un trastorno más grave en la edad adulta? Depende de una serie de factores. Lo primero es la edad a la que sucedieron las situaciones difíciles. No es lo mismo si pasan de recién nacido que a los 5 años o en la adolescencia. Cada etapa tiene sus momentos y su impacto es distinto. Lo segundo es si existía alguna otra figura que pudiera aportar afecto y seguridad en el entorno, minimizando el daño que este niño sufrió. He observado casos en mi consulta donde algún niño venía con una historia muy traumática, pero de repente un tío, un abuelo, un profesor, una maestra fueron capaces de mitigar el daño producido. Lo tercero es la duración del trauma. Lógicamente no será lo mismo si algo dura unos días que si dura varios años. Y finalmente, la personalidad de base del niño. En una familia de varios hermanos o incluso de gemelos que atraviesan la misma situación conflictiva, la respuesta puede ser distinta. De hecho, suele serlo. Cada uno viene con un temperamento y una resiliencia diferente. La resiliencia, como bien explica el que más sabe de este tema, que es Boris Cyrulnik, es ser capaces de iniciar un nuevo camino tras sufrir un trauma. Tras padecer una adversidad, uno remonta y vuelve a comenzar. La persona resiliente tiene unos pilares en su personalidad que le ayudarán a que, a pesar de que los momentos sean duros en su vida, pueda seguir adelante. Muchos de estos pilares se forjan en la infancia, especialmente en la seguridad que le transmitieron sus padres, en sentirse querido, en un entorno sano y no agresivo y sobre todo en sentirse apoyado en los momentos más difíciles. En los estilos de apego en los que estábamos hablando existe, como hemos dicho, el ansioso ambivalente. Sucede en un 10% de los casos. Se da cuando ese niño tiene una necesidad y el cuidador reacciona de forma exagerada para responder. Suele darse en padres muy emocionales, muy ansiosos o muy inseguros. Son bebés que responden con gran angustia a la separación de su madre o de sus figuras de apego. Aquí se entremezclan comportamientos de apego seguro con otros de protesta o de resistencia. La clave de este tipo de apego inseguro está en la inconsistencia de sus padres. A veces presentan un tipo de actitud y otras otra. El niño no sabe qué esperar y no tiene demasiada confianza en que sus padres sean capaces de responder a sus demandas. Esto a veces se da en familias donde uno de los padres abandona el hogar o donde la relación es de ida y vuelta. En las separaciones o divorcios, momento de enorme vulnerabilidad para los hijos, hay que cuidar de forma especial cómo se transmite a los hijos la razón de la ruptura y cómo se realiza el contacto con el padre o la madre que se marcha. Ser claros, no culpar a ninguno, generar un ambiente seguro y aportar serenidad a pesar de que sea un momento de enorme dolor. Previene de dañar el apego seguro que pueda existir. Los adultos con este tipo de apego sienten con frecuencia miedo a que su pareja no les quiera y temen ser abandonados. Esto lleva a que se obsesionen con los fallos de la relación, viendo fantasmas donde no existen. Los niños que han sufrido este tipo de apego inseguro, ansioso, ambivalente, pueden desarrollar en la edad adulta un trastorno de la personalidad. Los más frecuentes son el trastorno límite de personalidad y el trastorno por dependencia. Las características de este apego ansioso ambivalente en la edad adulta son la necesidad constante de aprobación, el miedo al rechazo y la enorme dependencia en las relaciones. En el apego inseguro evitativo, la madre desatiende de forma reiterada las necesidades de su bebé, impidiendo que se desarrolle de forma sana el sentimiento de confianza. Le deja llorar, no responde a sus llamadas de necesidad y cuidado. En los casos que observe que es un niño excesivamente sensible, vulnerable o débil, incluso puede rechazarlo, ya que no se siente orgullosa de él. Estos padres suelen venir de una educación donde se les ha inculcado que dejar llorar a un niño, ignorar sus necesidades, favorece su autonomía y desarrollo. También puede tratarse de padres poco afectivos o excesivamente exigentes, emocionalmente poco preparados y con problemas para gestionar sus emociones. Estos niños asumen que no pueden contar con sus cuidadores, pues no reciben el apoyo que necesitan y aprenden a vivir sintiéndose poco queridos y valorados. Los padres no están disponibles cuando se les precisa. Para aclarar lo que te estoy explicando, te lo digo con estas palabras.
palabras. En el perfil evitativo, el niño minimiza lo que le sucede. En el perfil ansioso ambivalente, el niño maximiza cualquier cosa con tal de recibir la atención de sus padres. Ese perfil evitativo en la edad adulta tiene una serie de características. Ese adulto es incapaz de expresar sus sentimientos y emociones, es incapaz de ponerse en el lugar del otro, es decir, le falta empatía. Tiene una enorme dificultad a la hora de mantener relaciones de confianza con personas de su entorno, que puede ser la pareja, la familia, el trabajo. Transmiten sensación de independencia y suelen sentirse orgullosos de ser así. Esa independencia es la consecuencia en muchas ocasiones de una enorme inseguridad y una baja autoestima. Son personas que evitan situaciones afectivas o de gran carga emocional. Y en el fondo lo que subyace es cierto miedo a ser abandonados o dejados. Al cabo de los años se añadió otro estilo de apego inseguro, que era el desorganizado. Aquí nos encontramos una mezcla entre el ansioso ambivalente y el evitativo. Son los casos más graves. Aquí el niño tiene comportamientos contradictorios, con tendencia a las conductas explosivas y con grandes dificultades para entenderse con su cuidador. Al llegar a la edad adulta, pueden repetir patrones que vieron en su infancia y pasar de la agresividad a ser encantadores o manipuladores. Son personas con un alto grado de frustración e ira, que no se sienten queridas y normalmente rechazan las relaciones, aunque en el fondo es lo que más desean. Ellos mismos reconocen que no entienden lo que sucede en su interior. En muchas ocasiones pueden reconocer que están perdidos, desorientados o vacíos. Estas personas crecen sin modelos de identidad. Son individuos desorientados, sin criterio de ningún tipo a la hora de entablar o mantener relaciones. En ocasiones tienen problemas de impulsividad y a veces requieren tratamiento farmacológico para paliar esos altibajos y momentos de ira y de frustración. Si has escuchado hasta aquí, habrás reconocido historias de amigos, de familiares o incluso te habrá llamado la atención de tu propia historia. A lo largo de mis años viendo pacientes, me doy cuenta que desarticular los estilos de apego inseguros ayudan a gestionar mejor las emociones y gestionar mejor las relaciones con el entorno. Paso a explicarte en el siguiente capítulo mi terapia vitamina, y es como yo trabajo con mis pacientes cuando vienen con una herida emocional, una herida mal cicatrizada o con un trauma.